Bienvenidos. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Gracias por acompañarnos. El llanto que viene del cerro. Esa noche, en el pueblo, entendí algo aterrador. No todos los llantos que escuchas en el monte quieren que los ignores. Algunos quieren que voltees. Me llamo Fermín. Tengo 52 años. Y llevo toda mi vida en Puente de Ixtla, un pueblo del estado de Morelos, donde las noches son tan oscuras que parece que el cielo se tapa a propósito. Soy albañil, padre de 3 hijos, y si me preguntan, les diría que soy de los más tercos en eso de no creer en cosas que no se pueden tocar. Pero te voy a ser honesto, después de lo que viví aquella noche en el cerro, ya no duermo igual, y eso que han pasado casi 2 años. Todo empezó un viernes de octubre. Habíamos terminado una obra cerca de la falda del cerro, y quedé de ir a revisar unos materiales que dejamos guardados en una bodeguita de lámina que tiene el dueño del terreno. Me fui solo porque los muchachos ya se habían ido. Eran las 7 de la tarde, todavía no oscurecía del todo, y el camino lo conozco de memoria. Nada raro ahí. Fue cuando iba de regreso que empezó todo. Primero fue el frío, un frío raro, de esos que no tienen que ver con el clima. Era octubre, pero en Ixtla casi siempre hace calor, incluso de noche. Sin embargo, en un tramo del camino de terracería, el aire cambió de golpe. Como si alguien hubiera abierto un cuarto refrigerado justo ahí en medio del monte. Me detuve. Pensé que quizás era el arroyo que corre más abajo, que a veces trae una brisa. Me convencí de eso, y seguí caminando. Entonces noté que los grillos se habían callado. Eso lo sé ahora. En retrospectiva, en ese momento no lo procesé del todo. Solo sentí que algo en el ambiente se había apagado, que el campo tenía un silencio distinto al normal. En el campo nunca hay silencio total. Siempre hay grillos. Siempre hay algo moviéndose. Pero ahí, en ese tramo del camino, no había nada. Solo el crujido de mis propias botas en la terracería, pero entonces lo escuché. Era un llanto. Suave al principio, casi como el viento entre los árboles, de esos que si no pones atención crees que es otra cosa. Pero no era el viento, era un llanto de mujer, y venía del cerro, de algún lugar entre los árboles por encima del camino. Me quedé quieto, escuchando. Mi primer pensamiento fue que alguien estaba herido, que quizás alguna señora había caído o algo así. Pero algo en ese llanto no sonaba a dolor. Sonaba a otra cosa. Sonaba a rabia. Saqué el celular para alumbrar el monte con la linterna. Y entonces el llanto paró. De golpe, como si la luz lo hubiera cortado. Me quedé quieto unos segundos con el teléfono levantado, esperando, pero nada. Solo el monte oscuro, y ese silencio que dolía. Guardé el teléfono, y el llanto volvió. Ahí fue cuando el estómago se me cayó. Empecé a caminar más rápido. Me dije que eran imaginaciones, que el cansancio de la semana me estaba jugando una mala pasada. Pero el llanto no se iba. Al contrario, se fue haciendo más claro conforme yo avanzaba, como si la fuente de ese sonido se estuviera moviendo al mismo ritmo que yo, manteniéndose a la misma distancia. Eso fue lo que me heló la sangre. No se acercaba, no se alejaba, nos movíamos juntos. Paré de caminar. El llanto paró, volví a caminar. El llanto volvió. Ahí fue cuando recordé lo que decía mi abuela. Decía que en el cerro vive una presencia que los viejos del pueblo llaman la Seguirucha. Una mujer que murió buscando a sus hijos en el monte y que desde entonces camina por las noches siguiendo a los hombres que van solos. Decía que nunca hay que voltear a verla, que si la veías, te reconocía, y que si te reconocía, empezaba a seguirte no solo esa noche, sino todas las noches, hasta tu propia puerta. Por supuesto, de pequeño eso me parecía un cuento para asustar a los niños. Esa noche en el camino, no estaba tan seguro. Decidí no voltear, y apreté el paso todo lo que pude sin correr, porque algo dentro de mí decía que correr sería peor. El llanto seguía, al mismo ritmo, a la misma distancia. En algún momento escuché algo más entre el llanto. Unas pisadas entre las hojas secas del monte, arriba del camino, en la ladera del cerro, pisadas lentas pero deliberadas, como si algo caminara paralelo a mí pero entre los árboles.
Pero entonces, el llanto cambió. Ya no era el mismo sonido de antes. Seguía siendo un llanto de mujer, sí, pero ahora tenía algo más adentro, algo que no puedo describir bien. Era como si llorara y al mismo tiempo murmurara palabras. No las entendí, no quise entenderlas. Aceleré el paso tanto que casi iba corriendo, y las pisadas en el monte se aceleraron también, manteniéndose a la misma distancia, sin importar lo rápido que yo fuera. Luego sentí un olor a tierra húmeda y algo más, algo orgánico y dulce que no debería estar ahí en medio del camino seco. Ese olor duró unos 3 o 4 pasos y luego desapareció, pero se quedó grabado en mi memoria de una manera que no tiene explicación, todavía hoy. Si me toca oler algo parecido, el cuerpo reacciona antes de que la cabeza procese nada. Llegué a la carretera pavimentada casi trotando, y el llanto se cortó en seco, como si alguien le hubiera bajado el volumen de golpe. El calor volvió de inmediato, y los grillos volvieron todos a la vez, como si nada hubiera pasado. Tomé un camión de regreso al pueblo con las manos temblando y sin poder explicar bien por qué. Esa misma noche, ya en mi casa, le conté a mi esposa lo que había pasado. Ella me miró seria y me dijo algo que no esperaba. Fermín, tu mamá escuchó lo mismo hace 30 años, en ese mismo camino, y nunca más volvió a pasar por ahí de noche. No sabía eso. Mi mamá nunca me lo dijo, y murió sin contármelo. Fui a ver a don Aurelio, el señor más viejo del pueblo, que tiene como 80 y tantos años, y todavía recuerda cosas que los demás ya olvidaron. Le conté lo del llanto, lo de las pisadas, lo de que se movía a mi ritmo. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo, tuviste suerte de no voltear. Los que voltean dicen que no ven a nadie, pero desde esa noche empiezan a escucharla en sus casas. Le pregunté qué quería decir con eso. Que ya sabe dónde vives. Me respondió, y no dijo nada más. Le insistí porque quería saber qué pasaba exactamente con los que la veían, qué tipo de cosas empezaban a ocurrir en sus casas. Don Aurelio me miró un momento como si dudara si contarme o no. Luego dijo, primero son ruidos en el techo, de noche, como si alguien caminara arriba. Luego la empiezan a ver afuera de las ventanas. Y al final, si no se van del pueblo, ella entra. Le pregunté qué pasaba cuando entraba. Se quedó callado. Nadie que haya llegado a ese punto ha podido contarlo, me dijo. Me fui de ahí sin poder quitarme esas palabras de la cabeza. Eso fue hace casi 2 años. No he vuelto a escuchar el llanto en el cerro. Pero hay noches, sobre todo cuando hay mucho silencio, en que me despierto de madrugada, con la sensación de que hay alguien parado del otro lado de la ventana de mi cuarto. Primero pensé que era el perro de algún vecino, pero nuestro perro duerme adentro, y cuando eso ocurre, él se queda completamente quieto, con la cabeza metida entre las patas, sin ladrar, sin moverse. Los perros saben. Eso también me lo enseñaron de pequeño. Y si mi perro se hace chiquito y no ladra, es porque lo que está afuera es algo ante lo que ladrar no sirve de nada. Hay una parte de mí que ya lo sabe también. Lo que no sé es cuánto tiempo más voy a poder seguir sin mirar. No he mirado hacia esa ventana en esas noches. No pienso mirar, porque si don Aurelio tiene razón, y la seguirucha ya sabe dónde vivo, lo último que quiero es confirmárselo a ella asomándome. El caso de Fermín fue un caso raro, algo que no le pasa a cualquiera. Pero entonces me llegó el testimonio de Guadalupe, que vive a 3 estados de distancia y jamás ha escuchado hablar de la seguirucha. Y lo que le pasó a ella fue diferente y mucho peor, si me preguntas. Porque lo que Fermín escuchó se quedó afuera de su casa, pero lo que Guadalupe vio ya estaba adentro. Lo que el espejo guardó. Si tienes un espejo viejo en casa, cúbrelo ahora. Después de escuchar esto, ya no vas a querer mirarlo. Soy Guadalupe, tengo 48 años y vivo en Matehuala, San Luis Potosí, aunque la historia que les voy a contar ocurrió en la casa de mi tía Consuelo, en un pueblo chiquito que se llama Cedral, a unos 40 minutos de aquí. Soy costurera, mujer práctica, no me ando con cosas de brujerías ni supersticiones. Pero lo que vi en esa casa me cambió la forma de pararme frente a cualquier espejo. Mi tía Consuelo murió en febrero. Era una mujer mayor, vivía sola desde que enviudó,
y cuando falleció nos tocó a la familia ir a vaciar la casa para venderla. Fui con mi prima Rebeca y con mi hermano Toño. Llegamos un sábado por la mañana con la idea de terminar todo en un día. La casa era chica, de adobe, con pocas cosas. No debía de tardar. Lo primero que noté al entrar fue el espejo del pasillo. Era un espejo largo, de los antiguos, con marco de madera oscura tallada. Mi tía lo tenía desde que yo era niña, siempre en el mismo lugar, al fondo del pasillo que conecta la entrada con las recámaras. Alguien lo había cubierto con una sábana blanca, como es la costumbre cuando alguien muere en la casa. Pero la sábana estaba caída, a medias, como si alguien la hubiera jalado sin terminar de quitarla. No había nadie más en la casa. Nosotros tres éramos los primeros en entrar desde el entierro, y sin embargo la sábana estaba así, a medias caída, como si algo hubiera querido dejar el espejo expuesto y no hubiera terminado de hacerlo. Le dije a Rebeca que lo cubriera bien. Ella me dijo que lo haría después. Lo dejamos así. Ahora sé que fue el primer error. Estuvimos empacando cosas toda la mañana. Ropa, trastes, libros viejos, nada raro. Solo el silencio pesado que tienen las casas de los muertos recientes. Ese silencio que se siente distinto a cualquier otro. Como si el aire todavía estuviera procesando lo que pasó. Alrededor del mediodía, Toño fue a buscar más cajas al carro, y Rebeca salió a hablar por teléfono al patio. Quedé sola adentro, y ahí fue cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. No fue un ruido. No fue nada visible. Fue una sensación que conozco mal, de esas que el cuerpo registra antes que la mente. La certeza de que hay alguien más en el cuarto, aunque el cuarto esté vacío. Me quedé quieta con la caja que cargaba, esperando sin saber bien qué. Nada. Solo el silencio y el olor a casa cerrada. Me convencí de que era la tensión acumulada del día, de las semanas desde la muerte de mi tía, y seguí trabajando. Fue entonces cuando lo vi. Pasé por el pasillo cargando una caja, y de reojo, vi algo en el espejo. Una figura. Al principio pensé que era mi propio reflejo, pero el ángulo no cuadraba. Yo iba caminando hacia la izquierda, y la figura en el espejo, como estaba quieta, parada de frente al espejo, mirando hacia adentro. Solté la caja. El corazón se me fue a la garganta. Me quedé mirando el espejo sin moverme. La figura era borrosa, como una mancha densa en el vidrio, con la forma de una persona pero sin detalles claros. No tenía cara que yo pudiera distinguir. Solo estaba ahí, en el reflejo. Aunque detrás de mí el pasillo estaba completamente vacío. Lo verifiqué sin voltear del todo. El pasillo, vacío. El espejo, ocupado. Me acerqué un paso, solo uno, y la figura se acercó también. No desde el pasillo, desde adentro del espejo, como si tuviera profundidad propia, como si hubiera un espacio al otro lado del vidrio, y algo estuviera caminando hacia la superficie desde ese interior. Retrocedí. La figura se detuvo. Nos miramos, si es que se puede llamar mirar a algo que no tiene cara definida. Fueron unos segundos, creo, aunque me pareció mucho más. Y en esos segundos noté algo que no quería notar. La figura inclinó levemente la cabeza, como si me estuviera reconociendo, como si supiera quién era yo. Eso fue lo que me sacó de ahí corriendo. Salí al patio. No grité, no sé por qué, creo que el miedo me cerró la garganta. Le dije a Rebeca lo que había visto, y ella me miró como si yo estuviera exagerando. Entramos juntas. El pasillo estaba vacío. El espejo, sin nadie. Serán los nervios, dijo Rebeca. Con todo lo de tía Consuelo. Seguimos trabajando. Cubrimos el espejo con 2 sábanas, bien dobladas encima. Me dije que ya había pasado, que yo andaba sensible, y que la mente hace cosas raras cuando estás de duelo. Me convencí, o casi. 1 hora después, mientras acomodaba cosas en la recámara del fondo, escuché algo en el pasillo. Era un sonido suave, como de tela, deslizándose contra la pared. No le dije nada a Rebeca. Me quedé quieta escuchando. El sonido paró. Salí al pasillo. Una de las 2 sábanas estaba en el suelo. La otra seguía en su lugar, cubriendo la mitad superior del espejo. La parte inferior del espejo quedaba descubierta, y en esa parte, en el vidrio expuesto, había una huella. No completa. Solo la mitad inferior de una palma.
como si alguien la hubiera apoyado desde adentro y hubiera deslizado los dedos hacia abajo antes de retirarla. Volví a cubrir el espejo, y no dije nada. Como a las 4 de la tarde, Toño fue a la cocina y gritó nuestros nombres. Corrimos. Estaba parado en la entrada del pasillo, señalando el espejo. Las 2 sábanas estaban en el suelo, perfectamente dobladas, como si alguien las hubiera retirado con cuidado. El espejo estaba descubierto, y en la superficie del vidrio, a la altura donde estaría el pecho de una persona, había una marca nueva, mucho más clara que la anterior, como si alguien hubiera puesto la palma de la mano desde adentro y hubiera empujado hacia afuera con fuerza, y el vidrio se hubiera combado levemente sin quebrarse. Salimos los 3 de esa casa, y no volvimos ese día. Mandamos a unas personas de confianza a terminar de vaciar todo. Les pedimos que sacaran el espejo primero, y que no lo miraran de frente, que lo cargaran de lado, envuelto. Me miraron como si estuviera loca, pero lo hicieron. Me dijeron que cuando lo bajaron de la pared, detrás del marco había una fotografía pegada con cinta. Una foto vieja, en blanco y negro, de una mujer que ninguno de nosotros reconoció, mirando de frente a la cámara. Con una expresión que no era de este mundo, me la mandaron por teléfono. La vi una sola vez. No la guardé. Nadie sabe quién era esa mujer. Mi tía nunca habló de ella. La única pista que tenemos es que la foto tenía escrito a mano en el reverso, con una letra muy pequeña, una fecha de hace más de 60 años, y un nombre. Solo uno. No era el nombre de mi tía. Intenté buscarlo. El nombre de la foto no coincidía con nadie de la familia que yo conociera. Le pregunté a mi madre, que es la hermana mayor de la difunta tía Consuelo. Cuando le dije el nombre, mi madre se quedó callada un momento muy largo. Luego me dijo que ese era el nombre de una mujer que había vivido en esa casa antes que mi tía, hace décadas, y que había muerto ahí adentro, sola, sin familia, que la reclamara. Me dijo que no sabía más detalles, que eso era todo lo que le habían contado cuando su hermana compró la casa años atrás, y que nunca le dio importancia porque eran otras épocas y en los pueblos la gente muere en sus casas. Le pregunté si mi tía sabía que esa mujer había muerto en la casa. Mi madre tardó en responder. Sí, me dijo. Por eso siempre mantuvo ese espejo cubierto. El espejo se tiró. La foto también. Pero desde ese día, cada vez que paso frente a un espejo en penumbra, me detengo antes de mirar, solo para asegurarme de que lo que va a mirar de regreso soy yo, y no algo que aprendió a reconocerme. ¿Y ustedes? ¿Han cubierto los espejos de su casa cuando alguien fallece? Cuéntenme en los comentarios, porque si no lo han hecho, quizás deberían preguntarse por qué los viejos siempre insistían tanto en hacerlo. Y si alguna vez han visto algo raro en un espejo que no debería estar ahí, cuéntenme también eso. Porque tal vez lo que vieron no estaba mirando al espejo desde afuera, tal vez llevaba tiempo ahí adentro, esperando a que alguien se acercara lo suficiente, esperando a ser reconocido. Lo de Guadalupe ocurrió en una casa donde alguien había muerto recientemente. Pero lo que le pasó a don Ernesto no tiene explicación, porque él no estaba en una casa de muertos, estaba en su propio rancho, y en una noche que empezó como cualquier otra, hasta que su ganado empezó a desaparecer de una manera que ningún veterinario, ningún rastreador y ningún ranchero de la región ha podido explicar. Lo que se lleva el ganado. En mi rancho las huellas no terminaban en ningún lado, simplemente dejaban de existir. Me llamo Ernesto Villanueva, tengo 61 años y toda mi vida la he pasado en un rancho cerca de Dolores Hidalgo, en el Bajío guanajuatense. Soy ranchero de oficio, hijo y nieto de rancheros. Conozco el campo, los animales, los depredadores naturales de la zona. Sé distinguir un ataque de coyote de uno de perros asilvestrados. Sé leer las huellas. Sé interpretar lo que pasa cuando el ganado se pone nervioso. 23 años haciendo esto me dieron un ojo que no falla, o eso creía yo, hasta el otoño de hace 3 años. Empezó con una vaca. La manchada, le decíamos. Una res grande, sana, sin problema ninguno. Un lunes por la mañana no estaba en el corral. La cerca estaba intacta, el portón cerrado con cadena. No había rastros de forcejeo. No había sangre. No había huellas de depredador en el barro fresco de la noche anterior. Simplemente no estaba, como si se la hubiera tragado el aire.
Le dije a mis trabajadores que probablemente se había zafado de algún lado que no habíamos visto. Revisamos la cerca metros por metro. Nada, ninguna abertura, ningún poste suelto. Archivé el asunto como inexplicable y seguí adelante. El jueves faltaban 2 más. Misma situación. Corrales cerrados, cercas intactas, sin rastros. Llamé al veterinario. Llamé a un rastreador que conoce bien la sierra. El rastreador recorrió el potrero durante horas y me dijo algo que no esperaba. Don Ernesto, hay huellas de los animales hasta un punto del potrero, cerca del mezquite grande del fondo. Ahí las huellas se acaban. No se continúan. Es como si desde ahí ya no caminaron. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que no sabía. Y un rastreador que dice que no sabe es algo que no se ve seguido. La siguiente semana perdí 4 animales más en 3 noches. 8 en total. Mis trabajadores empezaban a estar nerviosos. 2 de ellos me dijeron que habían escuchado algo en los potreros de noche. Un sonido que describieron igual los 2 sin ponerse de acuerdo. Como un silbido muy grave, casi fuera del rango audible, que se sentía más en el pecho que en los oídos. Uno de ellos, el gallo, que lleva 15 años conmigo, me dijo que la noche anterior su perro había salido corriendo del cuarto de herramientas aullando de terror y no había vuelto. Entonces el gallo me dijo algo más. Me dijo que esa misma noche, después de que el perro salió corriendo, él se asomó por la ventana del cuarto y vio algo en el potrero. No quiso decirme qué exactamente, solo que era alto, que se movía de una manera que no era la de ningún animal que él conociera, y que cuando lo vio, tuvo la sensación de que eso también lo estaba viendo a él, que lo había estado viendo desde antes de que él se asomara. Al día siguiente el gallo renunció. Llevaba 15 años conmigo y se fue sin cobrar la quincena completa. Decidí quedarme yo mismo a vigilar una noche. Me aposté cerca del mezquite grande, con una linterna potente y mi rifle. Eran como las 11 cuando empecé a sentir el frío. No el frío natural de la noche de octubre, sino ese otro frío, el que no tiene temperatura, el que se te mete en los huesos sin explicación. Luego el silencio. Los grillos callaron de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Y entonces, desde el fondo del potrero, en la oscuridad más allá de donde llegaba mi linterna, escuché algo. No era un animal que yo conociera. Era una especie de respiración, pesada, rítmica, demasiado lenta para cualquier criatura viva que hubiera visto. Y entre una respiración y la siguiente, ese silbido grave que me habían descrito mis trabajadores. Solo que de cerca era diferente. De cerca se sentía como si el sonido viniera del suelo mismo, como si algo debajo de la tierra estuviera respirando. Apunté la linterna hacia el fondo y vi los ojos. Eran 2 puntos de luz rojiza, pero estaban demasiado separados entre sí, demasiado altos del suelo, para ser ningún animal que conozco. Calculo que estaban a unos 2 metros de altura. No parpadeaban, no se movían, solo me miraban. Y entonces lo peor, me di cuenta de que llevaban mirándome desde antes de que yo encendiera la linterna, porque cuando los vi, no reaccionaron a la luz, no se cerraron, no se giraron, no huyeron, solo siguieron ahí, quietos, como si la oscuridad y la luz les dieran igual, como si me hubieran estado viendo todo el tiempo en la oscuridad total. Mientras yo no veía nada, levanté el rifle. No sé si era valentía o estupidez, pero antes de que pudiera apuntar bien, los ojos desaparecieron. Sin moverse, sin alejarse, simplemente dejaron de estar. Y con ellos, el sonido, el frío y el silencio. Los grillos volvieron a sonar de golpe, como si nada hubiera pasado. Esa noche, no dormí. Al amanecer fui al fondo del potrero, al lugar donde había visto los ojos. Había una zona circular de pasto aplastado, como si algo muy pesado hubiera estado parado ahí durante tiempo. En el centro de ese círculo, el suelo estaba reseco y cuarteado, aunque el resto del potrero tenía humedad normal de la noche. Y alrededor del círculo, marcas en la tierra que no se parecían a ninguna huella que yo haya visto en mi vida. No era pezuña, no era garra, no era pisada humana, era algo más, algo diferente. Y terminaban igual que las huellas de mis reses. De golpe, en seco, sin continuar, llamé a un conocido que trabaja de inspector para la Secretaría de Agricultura.
Le mandé fotos de las marcas sin explicarle el contexto. Me respondió al día siguiente que no reconocía ese patrón, que lo había consultado con un colega y que ninguno de los dos sabía de qué animal podía ser. Me dijo que si quería, podía mandar a alguien a revisarlo en persona. Le dije que no era necesario, porque yo ya sabía que no era un animal. Lo que nunca le conté a ese conocido, ni a ningún otro, fue lo que encontré esa mañana en el interior del cobertizo. La puerta estaba cerrada con pestillo desde adentro, el pestillo que se cierra jalando una manija desde el interior. Yo había cerrado esa puerta con candado desde afuera. La noche anterior, el candado estaba intacto, en su lugar, en la argolla de afuera. Pero cuando entré, el pestillo interior también estaba puesto. Algo había cerrado esa puerta desde adentro y desde afuera al mismo tiempo. O algo había entrado después de que yo cerré el candado y había pasado el pestillo interior. Y si así fue, todavía estaba adentro cuando yo abrí. Revisé el cobertizo de arriba a abajo. No había nada, solo las marcas en el suelo y ese silencio pesado que ya conocía de los potreros. Vendí ese rancho 6 meses después, por debajo del precio de mercado solo para salir rápido. El nuevo dueño me llamó un año más tarde para preguntarme si yo había tenido problemas con depredadores en los potreros del fondo. Le dije que sí, sin entrar en detalles. Me dijo que desde que llegó, había perdido 7 cabezas. Siempre en el potrero del Mezquite Grande. Siempre sin rastros. Le pregunté si sus trabajadores habían mencionado algo raro. Se quedó callado un momento. Luego me dijo: uno de mis hombres dice que vio algo. Renunció esa misma semana. No volví a hablar con él. No quiero saber qué sigue pasando ahí. Hay cosas que prefiero dejar sin respuesta, porque sospecho que si la encuentro, no me va a gustar. Lo que sí sé es que vendí ese rancho y me vine a vivir al centro de Dolores Hidalgo, en una colonia con vecinos por todos lados y luz en la calle toda la noche. Y aún así, hay veces que me despierto a las 3 de la mañana sin saber por qué, y el primer pensamiento que me llega, antes de recordar dónde estoy, es que no debo mirar hacia el fondo del cuarto. No sé qué quedó grabado en mí esa noche junto al mezquite, pero algo quedó, y no se ha ido. Don Ernesto nunca vio claramente lo que rondaba su potrero, y quizás eso fue una suerte, porque la última historia que les tengo esta noche viene de alguien que sí lo vio. No de lejos, no de reojo. Lo vio de frente, en plena luz, en el lugar menos esperado, y desde ese día, lleva viviendo con algo que no tiene nombre, y que no se va. El hombre en el umbral. Hay alguien parado en la puerta de mi casa cada noche. Siempre el mismo, siempre en el mismo lugar. Y ya sé que no es de este mundo. Lo que no sé es qué quiere. Me llamo Rosario, tengo 39 años, y vivo en Huajuapan de León, en la Mixteca oaxaqueña. Soy maestra de primaria, mujer de libros y razones, de las que necesitan explicación para todo. Lo que les voy a contar no tiene ninguna. Y ya dejé de buscarla. Hace 1 año y medio, me mudé a una casa nueva al borde del pueblo. Era una casa recién construida, sin historia, sin dueños anteriores, en un predio que antes era milpa de una familia de aquí. No había nada oscuro en ese lugar, ninguna muerte, ninguna tragedia que yo supiera. Solo una casa nueva y una maestra recién llegada al pueblo que necesitaba un lugar tranquilo para vivir. Los primeros días todo fue normal. Tranquilo, incluso. El pueblo es silencioso de noche, de esos lugares donde el silencio es tan completo que cuesta acostumbrarse si vienes de ciudad. Yo venía de Oaxaca capital, y los primeros días me despertaba por las noches justamente por eso, por el silencio, porque estaba acostumbrada al ruido de fondo que hay siempre en las ciudades, y aquí no había nada. Solo el viento a veces, y los grillos. La primera vez que lo vi fue a los 3 días de haberme mudado. Me desperté de madrugada, como a las 2:30, sin razón aparente. No hubo ruido, no hubo sueño. Simplemente abrí los ojos con esa claridad rara de quien sabe que algo lo despertó, aunque no sabe qué. Me quedé quieta en la cama escuchando. Silencio total. Entonces, sin saber muy bien por qué, volteé a ver la puerta de mi recámara, que había dejado entreabierta, porque me cuesta dormir con el cuarto completamente cerrado. En el umbral, había un hombre,
Lo vi claramente. No fue una sombra ni una silueta borrosa. Era un hombre de estatura normal, con ropa oscura, parado exactamente en el centro del marco de la puerta. No se movía, no decía nada, solo estaba ahí, mirando hacia adentro del cuarto, hacia mí. El miedo me paralizó completamente. Quise gritar, no pude. Quise moverme, tampoco. Solo me quedé mirándolo, esperando a que hiciera algo, y él no hacía nada. Solo estaba parado en el umbral, con esa calma que no es natural en ningún ser vivo. No sé cuánto tiempo duró eso. Pudo haber sido 1 minuto o pudo haber sido 20. Luego, sin moverse, sin dar un paso atrás, sin girar, el hombre simplemente dejó de estar, como si alguien lo hubiera borrado del aire. La puerta entreabierta, el pasillo vacío, y yo en la cama sin poder respirar bien durante un rato largo. Me dije que había sido un sueño, que me había quedado dormida sin darme cuenta y que lo que vi era parte de ese estado entre el sueño y la vigilia donde la mente fabrica cosas. Me lo creí, o lo intenté. 4 noches después volvió, misma hora, misma posición, mismo umbral. Esta vez, lo miré más tiempo antes de que desapareciera, y noté algo que la primera vez no había podido procesar. El hombre no tenía sombra. La luz tenue que entraba por la ventana del pasillo caía sobre él, pero en el suelo, detrás de donde estaba parado, no había ninguna sombra, solo el piso de mosaico, limpio, sin nada. La tercera vez que apareció, noté algo más, algo que tardé en admitirme, porque me perturbó más que cualquier otra cosa que hubiera visto hasta entonces. La figura no respiraba. En el silencio de esa hora, con el cuarto completamente quieto, yo podía escuchar mi propia respiración, el mínimo ruido del colchón cuando me movía. Y esa figura, parada a 3 metros de mí, no producía ningún sonido, ninguno. Era como un hueco en el aire con forma de persona. Presente, real, pero vacío de todo lo que hace que algo esté vivo. Empecé a preguntarle a la gente del pueblo, con cuidado, sin contar exactamente lo que me estaba pasando. Le dije a la señora que me vende la leche que había escuchado, que a veces la gente ve cosas de noche en las casas nuevas, que si ella sabía algo de eso. Me miró seria y me preguntó en qué parte del pueblo vivía yo. Cuando le dije, asintió despacio y me dijo, esa tierra era del señor Macedonio. Murió hace muchos años sin haber podido construir su casa en ese predio. Dicen que todavía la está esperando. Le pregunté si alguien más había visto algo en esa zona. Me dijo que antes de que construyeran mi casa, varios vecinos habían visto una figura parada en el predio vacío, siempre de noche, siempre en el mismo punto, exactamente donde ahora está la puerta de mi recámara. Ese detalle me quitó el sueño durante semanas. No era que la figura estuviera siguiéndome a mí, era que la figura estaba en ese lugar antes de que yo llegara, antes de que existiera mi casa. Estaba en su propio lugar, el predio donde nunca pudo construir, y yo había puesto mi puerta exactamente ahí. Busqué más información. Fui al registro civil a ver si había algo sobre el señor Macedonio, el nombre que me dio la señora. Encontré un acta de defunción de hace 42 años. Murió en esa misma parcela, en un accidente durante unos trabajos de construcción que nunca terminó. La causa de muerte era un golpe en la cabeza, y la hora anotada en el acta era las 2:30 de la mañana. Las 2:30. La misma hora a la que siempre aparece. Esa coincidencia me perturbó más que cualquier otra cosa, y mira que ya me habían perturbado bastante. Porque una cosa es ver algo inexplicable en tu casa, otra es encontrar en un documento oficial la confirmación de que lo inexplicable tiene nombre, apellido, fecha de nacimiento y causa de muerte. El señor Macedonio existió, murió en ese predio a las 2:30 de la mañana, y algo que tiene su misma forma sigue apareciendo ahí 42 años después, a la misma hora, buscando algo que nunca pudo terminar en vida. Le conté todo esto a mi hermana por teléfono, que vive en Oaxaca capital. Me dijo que me fuera, que no me quedara ahí. Le dije que no podía, que el trabajo me tenía atada a Huajuapan por lo menos otro año, que había firmado contrato. Me dijo que pusiera una cruz en el umbral. Lo hice. Esa noche la figura apareció igual, en el mismo lugar,
con la cruz justo en el marco de la puerta, parado sobre ella sin que le importara en lo absoluto. Lo sigo viendo, no todas las noches, pero sí seguido. Siempre a la misma hora, siempre en el umbral, siempre sin sombra. Ya no me paraliza como antes. Ya me acostumbré a esa presencia de la misma manera en que te acostumbras a una humedad en la pared. No desaparece, solo aprendes a vivir con ella. Lo que sí me preocupa es una cosa que empezó hace 2 meses. La figura ya no solo está parada, ahora tiene un pie dentro del cuarto. Solo uno. Pero cada vez que la veo, ese pie está un poco más adentro que la vez anterior. Al principio, era solo la punta del zapato pasando el umbral, luego el pie completo. La semana pasada, cuando lo vi, la pierna llegaba hasta la rodilla del otro lado del marco. Hago cuentas. Si sigue a ese ritmo, calculo que en unos meses estará completamente dentro del cuarto. No sé qué va a pasar esa noche. No sé si debería irme antes de que llegue ese momento. Hay una parte de mí que dice que sí, que empaque y me vaya sin importar el contrato ni nada. Pero hay otra parte, una que me cuesta admitir, que siente que ya es demasiado tarde para eso, que él ya sabe quién soy, que si me voy, me va a encontrar de todas formas, porque ya no está buscando el lugar donde iba a construir su casa, ahora me está buscando a mí. ¿Y tú? ¿Alguna vez has despertado de madrugada con la certeza de que no estás solo, aunque el cuarto esté vacío? Cuéntame en los comentarios, porque si te ha pasado, necesito saber si lo que estás viendo también se acerca, y necesito saber si también, como en mi caso, empezó parado en el umbral, porque si empezó así, entonces ya saben lo que viene después. Y si no han llegado a esa parte todavía, les digo lo mismo que yo me quisiera haber dicho a mí misma hace 1 año y medio. Cubran esa puerta, duerman con la luz, y no cuenten los días, porque cuando llegues al número que buscas, ya es demasiado tarde. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.